Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es muy viejo, pero de que tal vez no se le había dado mucho énfasis hasta unos 15, 20 años, que ya se empezaron a utilizar más estos tipos de dispositivos. Estamos hablando de lo que es la ventilación no invasiva, ¿sí? Los objetivos de esta charla, pues va a ser aprender qué es la ventilación no invasiva, las indicaciones para utilizarla, los tipos de ventilación que tenemos y las interfaces que podemos utilizar, así como las complicaciones de la ventilación no invasiva. Entonces, ¿cómo vamos a definir ventilación no invasiva? Pues toda forma de ventilación que no requiere que entubemos un paciente, ¿sí? Desde ese momento sabemos que la ventilación pues puede ser dada por cualquier otro mecanismo que no sea un tubo orotraqueal o una cánula de traqueostomía. Entonces, desde que los inicios en la medicina de la ventilación, cuando se inventó el pulmón de acero, el Drinker Respirator, que es en base a su creador, ¿verdad? Drinker, que fue utilizado en 1928 en el Children's Hospital en Boston. La primera persona que utilizó este ventilador fue una niña que tenía distrés respiratorio. Ella tenía alteración de la musculatura torácica y al colocarla en el pulmón de acero, pues mejoró grandemente su estado de conciencia. Y así fue como se empezó a pensar en los sistemas que se podían utilizar para ventilar a un paciente. Realmente el primer ventilador, como ustedes miran aquí en la foto, miren cómo está el niño viéndose en un espejo, ¿verdad? Contento, sonriendo. Aquí arriba también miramos de que está con la cabeza afuera. Y este ventilador, pues, lo que hacía era que funcionaba con una presión negativa y hacía que el tórax pudiera expandirse. Desde ahí, realmente el primer ventilador que se utilizó, el pulmón de acero, pues fue una ventilación no invasiva, ¿verdad? Porque el paciente pues tenía la comodidad de muchas cosas. Sin embargo, después empezaron a ver que había muchas alteraciones cardiovasculares y principalmente con la epidemia de la polio, pues de que ya la mortalidad también fue mayor, ¿verdad? Después pues vieron de que asegurar la vía aérea del paciente pues mejoraba mucho el estado clínico y disminuía mucho la mortalidad porque no tenía la experiencia en algo no invasivo. Pero si miramos, este es el artículo original de Gregory, ¿verdad? Que se publicó en el New England en 1971, donde él ya empezó a utilizar la ventilación no invasiva en pacientes neonatos, ¿verdad? Que fue donde se empezó el mayor auge en este grupo etario. Aquí miramos cómo estaba el CPAP de Gregory original, ¿verdad? De ese mismo artículo. Si miran, es el equivalente a una cámara cefálica que utilizamos nosotros, ¿verdad? Solo que no tenía escape hacia el paciente. Aquí pues lo que sería el equivalente a lo que ahora se ha estado utilizando mucho, que es el casco de PEP o el casco de presión positiva, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues se empezó a utilizar en neonatos con Gregory, como ya mencionamos. 2 años después, pues ya empezaron a utilizarlo en los hospitales de Nueva York, en niños, no solo en neonatos, ¿verdad?, que tenían dificultad respiratoria. En 1979, pues ya vieron que el colocar solamente unas gafas nasales, pues mejoraba mucho la oxigenación del paciente, ¿verdad? Y pues pensaron de que esa presión positiva que daban con los flujos, pues podía ponerse inclusive con el tubo endotraqueal, y fue cuando inventaron el modo CPAP en los ventiladores, ¿sí? Posteriormente pues ya se empezó a utilizar un CPAP no endotraqueal, pero que servía mucho para la extubación, principalmente en recién nacidos que tenían muy bajo peso al nacer. ¿Y cómo funciona la ventilación no invasiva? Bueno, pues tiene varias formas de funcionar. Esto es un resumen de los mecanismos de acción que podemos mencionar, como el aumento de la presión transpulmonar, porque va a inflar los alvéolos y eso va a hacer de que mejore el volumen corriente del paciente y pues se va a oxigenar mejor. Descarga de trabajo los músculos inspiratorios, porque al proveerle una buena cantidad de oxígeno, pues van a tener una menor demanda a los músculos y se van a poder utilizar mejor. Reduce el autopep, y esto es importante principalmente en los pacientes asmáticos, que sabemos de que se genera un efecto de válvula en el cual puede haber un poco de atrapamiento aéreo y generar un PEP no sospechado,
pero al momento de usar nosotros una ventilación no invasiva, se van a abrir las vías desde la parte más superior, entonces vamos a evitar esa obstrucción. Va a haber un aumento de la capacidad residual funcional, que es de los mecanismos de acción principales, ¿verdad? Porque los alvéolos colapsados pues los va a abrir y pues va a reducir la poscarga y por ende va a mejorar el gasto cardíaco, ¿verdad? Estos fueron los mecanismos de acciones que describió Martin Tobin, ¿verdad? De cómo era que funcionaba este tipo de ventilación. ¿Y cómo disminuye la frecuencia respiratoria un CPAP o una ventilación no invasiva? Pues es algo importante que conozcamos el reflejo de Herin y Brouwer, ¿sí? Y esto es una respuesta que se da a nivel pulmonar en la respiración. Cuando nosotros inspiramos, podemos meter cierta cantidad de aire, pero si hacemos una segunda inspiración sin hacer la expiración, podemos meter otro poco más de aire, pero si queremos hacer una tercera inspiración, ya no vamos a poder meter más aire. Vamos a requerir de una expiración para poder meter la inspiración. Y esto es porque al momento de que el flujo y las presiones distienden los receptores de distensibilidad en los pulmones, se inhibe a nivel central la inspiración. Entonces el paciente tiene que forzosamente hacer una expiración. Entonces, al momento de no dejar que el paciente esté sacando el aire tan rápido, pues nos va a disminuir la frecuencia respiratoria, no solamente por la capacidad residual, sino también por algo neurológico, ¿verdad? Y este es un ejemplo de cómo un paciente con dificultad respiratoria va a estar, ¿sí? Un paciente que está con disnea, con aumento del trabajo respiratorio, le va a costar mucho jalar el aire. Es como que una persona estuviera queriendo jalar un carro. Le va a ser muy difícil, y más si está en una pendiente. Si tiene secreciones, si tiene broncoespasmo, todo eso va a ser mucho más difícil para el paciente. Pero ¿qué nos va a hacer a nosotros la ventilación no invasiva? Pues estar atrás de ese carro empujando el aire hacia adentro, ¿sí? Entonces el paciente va a seguir jalando el aire, va a hacer el esfuerzo, pero nosotros con la ventilación no invasiva vamos a ayudarle a que introduzca ese aire y se pueda oxigenar mejor. Aquí está una tabla de comparación, ¿sí? de Davis-Hui, donde podemos ver que en la condición normal de un pulmón, una lesión media y una lesión severa, cómo aumenta exponencialmente el consumo de oxígeno, ¿verdad? La complianza del pulmón, cómo disminuye, la frecuencia respiratoria aumenta y pues obviamente el volumen corriente también va a ir disminuyendo según la lesión. Entonces por eso es importante de que nosotros brindemos una ventilación no invasiva temprana para evitar que la lesión vaya progresando y requiera más necesidad, porque al momento que el paciente ya pasamos de una lesión de una severidad media a una alta, pues va a ser muy difícil alcanzarlo, va a ser muy difícil compensar todo este volumen, que de 700 a 150 hay una diferencia grande y eso pues nos va a costar más y posiblemente tengamos que utilizar ventilación no invasiva. ¿A qué pacientes les voy a poner ventilación no invasiva? Pues la principal es la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? El objetivo de colocarla en esta patología pues es de que los síntomas del paciente van a ir disminuyendo. Ya vimos el mecanismo de acción, cómo es de que la ventilación va a hacer de que el paciente disminuya el trabajo respiratorio, el esfuerzo y que tenga mejores volúmenes pulmonares, ¿verdad? Algo bien importante es de que el paciente que llega en insuficiencia respiratoria aguda franca, no podemos esperar a meterlo en una ventilación no invasiva, ¿sí? Y es bien importante saber que la ventilación no invasiva nunca va a sustituir a la ventilación invasiva. Siempre que el paciente lo requiera, tenemos que intubar a un paciente. Claro, nosotros vamos a empezar con sistemas de oxigenación según la necesidad de cada paciente. Si un paciente no tiene mucho déficit, podemos empezar con ventilación de bajo flujo, si no mejora con ventilación de alto flujo, que era lo que hablamos ayer en el taller precongreso. Si no responde a la ventilación de alto flujo, pues una ventilación no invasiva, y si no responde, pues a una ventilación invasiva. Pero no podemos esperar un día, 2 días para ver que esto funcione. Esto lo tenemos que hacer en un periodo de 2 a 3 horas, se describe en la literatura que tenemos que esperar. Si el paciente no mejora en 2 horas con ventilación no invasiva, lo necesario es entubarlo.
Entonces hay criterios, ¿sí? Criterios, recordemos que lo principal siempre va a ser la clínica de nuestro paciente, examinar cómo está si tiene dificultad respiratoria moderada o grave, cómo está la frecuencia respiratoria, el músculo de usos respiratorios accesorios, la respiración paradójica, y algo importante aquí también es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ahí no lo coloqué, pero la frecuencia cardíaca nos va a decir mucho cómo está el grado de oxigenación de un paciente. Sabemos que el paciente, mientras más demanda de oxígeno tenga, pues va a requerir mayor frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco y poder distribuir el oxígeno a todas partes del cuerpo. Criterios gasométricos que se describen también en la literatura, que son una CO2 mayor a 45 arterial, ¿sí? Todo esto es arterial, por favor, no vamos a manejar un paciente, lo modo ventilatorio de los pacientes no podemos manejarlo con gases venosos, tienen que ser gases arteriales, ¿sí? Entonces, un pH bajo con un CO2 mayor de 45 y un PAFI o índice de Kirby en 250 o menos es indicación para que nosotros coloquemos a un paciente en ventilación no invasiva. Pero recuérdense que primero siempre es la clínica, por favor, ¿sí? O si no tenemos gases arteriales, ¿qué podemos hacer? Pues medir el índice de SAFI, ¿sí? El índice de SAFI es como el PAFI, ¿sí? El PAFI es la presión parcial de oxígeno en los gases arteriales dividido la FiO2 del paciente. El SAFI pues es la saturación por plastimografía del paciente, o sea, le ponemos el saturador en el dedo, miramos cuánto satura y lo dividimos por la FiO2 y eso nos va a dar un valor, ¿sí? Si es menor a 320, pues vamos a colocarlo en ventilación no invasiva. Y cuando lo ponemos en ventilación no invasiva, ¿qué voy a utilizar yo? ¿O cómo es la ventilación invasiva? ¿Qué métodos son? ¿Es una cánula? ¿Es una mascarilla? ¿Qué es? Pues hay muchas formas de que podamos dar ventilación no invasiva, ¿sí? Pues hay ventilación nasal, ventilación nasofaringea, ventilación con presión positiva bifásica y ventilación con casco de PEP. Entonces, este es un ejemplo del CPAP nasal de Hudson o CPAP de burbuja o convencional. Se llama CPAP de burbuja porque hace burbujas, ¿sí? Entonces, aquí miramos, ¿verdad?, las variaciones de la generación en el burbujeo. Si miramos, está conectado a una fuente de oxígeno que está por aquí, regresa una tubuladura en Y, que una parte va hacia el paciente, hacia la cánula, que es donde le estamos dando el oxígeno, y la otra parte que viene hacia el frasco donde nosotros estamos generando las burbujas. Es importante saber que la presión que yo le voy a dar al paciente va a estar medida en centímetros de agua. Eso quiere decir que si yo introduzco por debajo del límite del agua 2 centímetros, yo le voy a estar dando 2 centímetros de agua de CPAP. Si yo la introduzco 4 centímetros de CPAP. No es solo de meterla en el frasco con agua, ¿sí? O en el sello de agua. Es de medir cuánto yo la voy a introducir para tener una medición exacta de la presión que yo le voy a tener al paciente constante durante todo el ciclo, tanto inspiratorio como expiratorio, ¿verdad? Y esto tiene beneficios en el paciente porque estabiliza bien la vía aérea, aumenta el volumen pulmonar y obviamente disminuye la resistencia del flujo. Lo que vimos que empujaba el carro y el otro lo jalaba, ¿verdad? Entonces es un trabajo en equipo entre el paciente y el flujo que nos pueda brindar la ventilación no invasiva. Entonces hablamos de la ventilación nasal, ¿sí? O sea, dada por la nariz. Esta podemos dividirla en la que se brinda por medio de una máscara o mascarilla o unas puntas nasales, ¿sí? Cuando hablamos de las puntas nasales, pues hay diferentes tamaños en base al peso y a la edad de los pacientes, ¿sí? Y es lo que habíamos hablado ahorita en el videíto que tenía del CPAP de Hudson, ¿verdad? Que están las cánulas que van hacia un sistema, ¿verdad? Que es este. Esto es lo que se necesita para un CPAP de burbuja. Entonces un flujómetro, ¿sí? Idealmente deberíamos de tener, si se puede, porque muchas veces en las unidades que nosotros tenemos en el interior no tenemos ventiladores, no tenemos equipo, pero si pudiéramos tener
un mixer, que es un aparato que está aquí, donde se mezcla el oxígeno con el aire y podemos dar nosotros una cantidad de oxígeno adecuada. También es conocido como blender, ¿verdad? Podemos utilizarlo. Si no tuviéramos un blender para mezclar el oxígeno con el aire, pues podemos utilizar los humidificadores que han visto ustedes, que son de Venturi, que nosotros podemos graduar el FiO2 en base a lo que queremos darle en el vasito humidificador, ¿verdad? Después de eso, pues tiene que pasar a un lugar donde podamos tener una adecuada temperatura y una adecuada humidificación. Recordemos que el aire que le vamos a dar nosotros a nuestro paciente, si no lo humidificamos y lo ponemos a una temperatura adecuada, va a estar frío y eso puede producir atelectasias y también puede aumentar la resistencia de la vía aérea si no lo estamos haciendo bien. Luego de que lo humidificamos y lo calentamos, que por cierto la temperatura debe ser entre 37 y 40 grados centígrados, dicen alguna literatura, otros dicen entre 35 y 38, lo importante es acercarse a la temperatura corporal, ¿sí? Luego pues viene el sistema que va hacia el paciente, donde le entra ya el aire. Entonces cuando el paciente respire, le vamos a mandar el aire, y cuando el paciente expire, va a chocar el aire debido a que no va a tener una vía de salida. ¿Por qué? Porque aquí en la forma exhalatoria vamos a tener un efecto de válvula cuando lo introduzcamos en el agua, entonces no va a salir esa fuerza. Entonces si yo lo tengo aquí introducido con 5 centímetros de agua, el CPAP va a ser de 5 centímetros de agua y yo lo tengo que ir regulando en base a las necesidades del paciente. Si necesita más, pues lo introduzco más en el sello de agua. Si necesita menos, pues se lo voy retirando. Si el paciente requiere 2 centímetros de agua, pues eso ya nos habla de que el paciente ya podemos destetarlo de esta forma de oxigenoterapia y podemos pasarlo ya a una oxigenoterapia de alto flujo o de bajo flujo con una cánula binasal únicamente, dependiendo cómo vaya la evolución del paciente. Entonces aquí está el paciente, ¿verdad? Importante, y lo vamos a ver después dentro de las complicaciones, es un paciente que teníamos en el hospital de Antigua Guatemala, donde nosotros protocolizado está de que tenemos que tener una membrana hidrocoloide en las fosas nasales para no dañar con el flujo ni dañar con las puntas nasales la nariz de los bebés, ¿sí? Aquí miramos lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí sí está el flujómetro y aquí entra al mezclador de aire con oxígeno, el blender o mixer, ¿verdad? Pasa al sistema de humidificación, luego se viene hacia el paciente y regresa hacia el bote de agua, donde vamos a tener nosotros graduada la presión de válvula, ¿sí? Entonces este también es un paciente de intensivo del hospital de Antigua Guatemala de 1 mes que utilizamos la ventilación no invasiva. El CPAP Gregory, ¿verdad? Que es el que vimos en la foto, que aquí la humidificación y la condensación y todo se hace en la bolsa que tiene como reservorio, y ahí el paciente ya lo está obteniendo, aparte de la humidificación. Una cosa importante es de que el flujo que yo le estoy dando al paciente cuando lo coloco también me va a generar cierta presión en la vía aérea, no solamente el efecto de válvula del PEP que yo le voy a poner, sino que el flujo también va a generar cierta presión. Entonces hay que tener cuidado porque inclusive puede haber barotrauma si nosotros tenemos muy alta ese flujo. El flujo generalmente se regula en diferentes pacientes. Si el paciente tiene la boca abierta, pues el flujo va a generar menor efecto de presión. Si el paciente tiene la boca cerrada, pues va a generar mayor efecto de presión. También hay que ver el paciente, porque hay pacientes que son propiamente nasales, ¿verdad? O sea, su respiración es solamente nasal. Entonces aquí está el sistema de Gregory, ¿verdad? El flujómetro al humidificador, calentador, hacia el paciente y el paciente hacia el generador de CPAP. Nosotros a veces las cánulas que tenemos las hacemos artesanalmente. Agarramos una cánula nasal que utilizamos con sistemas de bajo flujo y la adaptamos a un tubo corrugado de un ventilador, ¿verdad? Es lo que hacemos. A la punta del tubo corrugado pues le ponemos la conexión del tubo orotraqueal, cortamos la cánula binasal y la adaptamos, ¿verdad? Para poder hacerlo artesanalmente. Cuando hablamos de la ventilación nasal, como ya dijimos, ya vimos lo que son las puntas nasales, ahora vamos a ver lo que es la mascarilla nasal.
Pues en las mascarillas, hay mascarillas también que son solamente, bueno, ahorita vamos a hablar de las que son puramente nasales, ¿verdad? Como esta, que esas también son las que tenemos en el Hospital de Antigua Guatemala, donde se hace un sello hermético a través de la nariz del paciente y ahí estamos administrando. La diferencia es de que el otro es con cánulas y este es con una mascarilla que va a tener a veces un mejor efecto en relación a fuga de presión o fuga de aire. Sin embargo, las cánulas a veces pueden tener un poquito más de beneficio porque esa fuga que tienen es la fuga permitida que tenemos que darle al paciente para evitar que tengamos una sobredistensión de los alvéolos y que podamos tener neumotórax también en estos pacientes. Porque a veces uno piensa que la ventilación no invasiva no nos puede generar volutrauma o barotrauma y ese es un error. Es muy frecuente que podamos generar eso en los pacientes si no estamos manejándolos bien. Algo importante de esto es de que estos sistemas generalmente se adaptan a gorros de pacientes para que no se les mueva, ¿sí? Aquí está de nuevo el mismo paciente. Entonces, cuando son pacientes más grandes, también se puede adaptar un gorro, ¿sí? Pero a veces se prefieren otras interfaces para utilizar, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, para generar un sistema básico de CPAP, ¿qué necesitamos tener en nuestro hospital o centro de salud o donde estemos? Oxígeno, un mezclador de oxígeno, que vemos que puede ser un blender o simplemente puede ser un sistema Venturi, ¿verdad? Para poder de humidificación, un flujómetro para mandar el flujo de oxígeno, calentarlo. Si no lo calentamos porque no hay en nuestro hospital, tenemos que tener mucho cuidado con las atelectasias, ¿sí? Eso es la principal causa que puede pasar al no tener una buena humidificación. ¿Qué otra cosa necesitamos? Un manómetro inicialmente. Si no se puede, pues solamente lo conectamos así, el conector al tubo corrugado, un vaporizador, tener el tubo corrugado de exhalación, que es el que sale del paciente, hacia un frasco regulador de presión de CPAP, que va a ser que podemos utilizar nosotros los sellos de agua que utilizamos para poner en los tubos intercostales de toracotomía. Podemos utilizar esos frascos. O lo que se puede hacer también es de que hay frascos, ustedes han visto que las soluciones salinas de 1000 a veces no vienen en bolsas, sino que vienen en frascos de plástico o de PVC. Pues introducir ahí el tubo corrugado y siempre medir cuánto lo vamos a introducir en los centímetros de agua para generar nuestra presión de CPAP. Entonces, ¿cuándo voy a decir yo que me falló esto? Ya vimos que no podemos dar más de 2 horas, ¿sí? Pero si en esas 2 horas tenemos apneas persistentes, el trabajo respiratorio aumenta, vemos que el paciente en vez de mejorar la hipercapnia la empeora y que requiere utilizar más FiO2, pues ese paciente lo vamos a pasar a una ventilación invasiva, ¿sí? Es siempre importante darle la oportunidad al paciente de una ventilación no invasiva porque los beneficios son mayores, ¿sí? Utilizan menos cantidad de oxígeno, los días intrahospitalarios son menores, los costos son menores a largo plazo, porque a corto plazo son mayores, pero disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales también. Y de las complicaciones que tiene la ventilación invasiva, como lesión de las cuerdas vocales y todo lo demás. Todo eso se disminuye con este uso. Otra forma de poder dar la ventilación invasiva pues es la ventilación nasofaringea, ¿verdad? Por medio de trompetas nasales que llegan hasta la faringe, ¿verdad? Pero eso se utilizaba mucho en menores de 1500 gramos, ¿verdad? En niños bien pequeños, pero a veces el problema es la incomodidad del paciente de tener una sonda metida hasta la faringe y que por ahí se le esté dando, ¿verdad? Y esto generalmente se iniciaba se utilizaba mucho en destete. Después de que extubábamos al paciente, pues le poníamos una trompeta nasal. En el San Juan de Dios utilizábamos mucho esto y lo que hacíamos era que le poníamos la fracción inspirada de oxígeno de 20 a 30% más de lo que tenía cuando lo íbamos a extubar, ¿verdad? Porque el tramo que tenía que recorrer el oxígeno era mayor, ¿verdad? Y pues generando PEPs igual con el mismo circuito del flujómetro hacia el paciente, del flujómetro hacia la humidificación, de la humidificación al paciente, del paciente al sistema generador de CPAP, entre 5 y 6, ¿sí? De ahí tenemos
se recuerdan que esta foto la vimos inicialmente, ¿verdad? Que era el CPAP de Gregory, cómo lo hacía, y es lo que ahora pues hace unos años ya se está utilizando, que es la ventilación no invasiva con el casco de PEP, ¿verdad? Aquí miramos cómo es que funciona el casco, ¿verdad? Tiene una vía, aquí el flujómetro, si miran todos los sistemas de ventilación no invasiva son muy parecidos. El flujómetro que va hacia aquí, hacia la bolsa recolectora, donde se humidifica, se hacen intercambios de gases y todo lo que sucede ahí, luego ya pasa hacia el paciente, ¿verdad? Que sería esta vía, genera la presión interna del paciente, no tiene fuga por abajo, ¿verdad? Porque es impermeable, y luego tiene una válvula exhalatoria donde se puede generar aquí, y uno puede calibrar el PEP que uno quiere, que va a mantener durante todo el tiempo constante como un CPAP, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Mascarilla o casco? Pues miren, aquí este es un estudio que se publicó en el Pediatrics en el 2010 por Pablo Pelosi, ¿verdad? Él pues demostró que estos son los pacientes sin ningún dispositivo. Aquí está la máscara, o sea, estos eran los controles, la máscara y el casco, ¿verdad? Y cómo disminuía la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria del paciente. Se vio que el casco tenía mayores beneficios que la mascarilla, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos aquí en Guatemala mucho el helmet, ¿verdad? Pero sí es de lo que esperamos de que venga. Pues. Bueno, luego que ya vimos todo lo nasal, ¿verdad? Pues sabemos de que esa ventilación nasal podemos darla nosotros con diferentes dispositivos también. Muchas casas farmacéuticas, según la casa, va a variar el nombre del aparato que nosotros podemos utilizar para una ventilación no invasiva. Podemos utilizar nuestros ventiladores para una ventilación no invasiva, ¿verdad? Pero así como la ventilación no invasiva de CPAP que vimos que generaba una presión constante todo el tiempo, también podemos utilizar una ventilación que nos dé una presión constante, pero que durante la inspiración también nos pueda dar más presión para que el paciente se beneficie. Y es lo que se conoce como ventilación bifásica, ¿verdad? Porque tiene dos tipos de presiones, ventilación bilevel, binivel y todo lo que sean dos niveles, ¿verdad? Tanto el PEP como sería el equivalente a un PIM. Nosotros podemos utilizar nuestros propios ventiladores. En los modos del ventilador se puede programar esto, o podemos nosotros dejarlo en una manera asisto control en el ventilador conectado a las cánulas nasales y darle un CPAP, ¿verdad? Entonces la ventilación binivel, ¿verdad? Pues se ha visto que está asociado a mejores resultados en la ventilación, tiene menor tiempo de apoyo del ventilador, mejora la estancia hospitalaria y menos requerimiento de intubación. ¿Y esto por qué es? Porque tiene los beneficios del CPAP de darle constantemente siempre una presión, pero cuando el paciente inspira, le da una presión inspiratoria que le va a ayudar a que ese flujo pueda entrar más fácilmente. ¿Cómo vamos a decir que me falló el bifásico? Pues si miran y recuerdan, son casi los mismos criterios, ¿verdad? Apneas persistentes, acidosis respiratoria, necesidad de FiO2 mayor de 80, necesidad de más de 35 respiraciones por minuto programadas en el ventilador y bueno, que hayamos hablado, ¿verdad? Existe la modalidad de CPAP, ¿verdad? Que es la que estamos utilizando ahorita en el área neonatal, en el intensivo de Antigua Guatemala, ¿verdad? Que se puede utilizar, que es una modalidad también bilevel, ¿sí? Donde nosotros podemos poner el CPAP nasal y podemos programar apneas. Igual un CPAP bifásico y podemos programar apneas. Entonces, para esta modalidad se requiere que tenga un sensor de flujo, ¿sí? Entonces el sensor de flujo está conectado, puede ser en el área proximal al paciente o distal al paciente durante todo el circuito, y lo que va a hacer es de que va a ver los cambios de flujo que tenga el paciente. Si el paciente no tiene cambios de flujo, va a pensar el ventilador que el paciente está en apnea y le va a dar una inspiración. Aquí vemos nosotros el CPAP, que es el que estamos utilizando actualmente allá. ¿Vean? Y dentro de toda la ventilación no invasiva, tenemos que tener ciertas precauciones, como ya hemos hablado, ¿sí?
síndrome de fuga aérea, neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, todo lo que nos pueda pasar, ¿sí? Atrapamiento de aire si no estamos controlando bien el PEP, sobredistensión pulmonar, eso es bien importante. Radiográficamente, a las 6 horas vamos a ver una mejoría nosotros en el volumen del paciente, ¿ya? Puede haber una disminución del retorno venoso, si le tengo muchas presiones, pues puede disminuir la precarga también. Bueno, y pues los cuidados del septum nasal y todos los cuidados que requiere los efectos del CO2 y todo lo que pueda tener el paciente por una mala ventilación. Aquí miramos nosotros lesiones de pacientes, ¿ven? Por tener cánulas, ¿verdad? Y era por eso que tenemos que tener mucho cuidado, no solo en saber colocar, en saber armar una ventilación no invasiva, sino que las complicaciones que eso nos pueda tener, porque muchos de estos pacientes pueden parar hasta en cirugía, ¿verdad? Bueno, y si tienen alguna duda.